también el sistema simpático estaba en lo que era que actúa sobre las glándulas sudoríparas y ahí actúa el receptor muscarínico, pero es algo contradictorio, ¿no? Sí, sí, eso es lo interesante. El simpático actúa o inerva las glándulas sudoríparas, pero el neurotransmisor no es la adrenalina. El neurotransmisor es la acetilcolina. Por eso es que uno puede sudar frío cuando se desmaya, porque el neurotransmisor es colinérgico, aunque el sistema que activa sea el simpático. Entonces, esa es la única excepción que existe, que siendo un sistema simpático tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Eso es lo que pasa en la sudoración. ¿De acuerdo? Y por eso es que cuando un paciente tiene la hiperhidrosis, ¿cómo se tratan los pacientes? ¿Qué han sabido cómo se trata un paciente con hiperhidrosis? ¿Alguien ha sabido cómo hacen un tratamiento de paciente con hiperhidrosis? ¿Alguien ha conocido algún caso? No se Sí saben lo trabaja que es la sobre hiperhidrosis, ¿no es cierto? He visto. Jaime. sí, eh, iba a mencionar que no se trata respecto al ganglio que revisamos la clase pasada, el ganglio estrellado. Se hace un bloqueo del estrellado. Mm, Es un bloqueo simpático para disminuir la hiperhidrosis. Entonces se hace un bloqueo del estrellado. Quien sabe hacer eso es una técnica importante para ese bloqueo. ¿Alguien más tenía una historia? Ah, yo decía que he visto como que es un tratamiento más localizado, por ejemplo, en las axilas, que saben Ujú. inyectarles, pero no sé qué les inyectan exactamente. Ya vamos a aprender qué les inyectan. Pero en principio, ¿qué deberíamos inyectar? ¿Un agonista simpático o un antagonista parasimpático? Un antagonista parasimpático. Tendrían que inyectar un antagonista parasimpático porque la acetilcolina no se produce. Es Ujú. decir, así debería ser. Ya, ya no les quiero anticipar para no quitarles esa sorpresa. Es decir, ¿qué les inyecta? En la axila, en la mano. O cuando hacen una cirugía que es una simpatectomía, es decir, llegar al ganglio estrellado y bloquear ese estrellado, que es lo que dijo el Jaime Andrés. Entonces, es importante. Ok, entonces, vamos a ver cuántos pacientes se salvan, ¿ya? Vamos a contar cuántos pacientes se salvan. Entonces, permítame un momentito, por favor, ¿sí? Ok, entonces, María José, usted va a contabilizar cuántos pacientes se salvan, ¿ya? Yo voy a poner el caso y usted va a poner la terapéutica. No importa el nombre del medicamento. Lo que va a importar es qué mecanismo y qué receptor utilizar. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a utilizar, no sé qué van a utilizar. Vamos a ver, ¿ya? Ok, tengo un paciente que tiene urgencia miccional. Urgencia miccional quiere decir que se orina cada rato, o sea, que no tiene capacidad de llenado de la vejiga, se orina cada rato. Entonces, ahorita en clases tendría que haberme pedido permiso 10 veces para ir al baño. Se llama urgencia. Ok, entonces, Karim, ¿qué tratamiento le vas a dar? ¿Cómo vas a tratarle al paciente? Ahí tienes en tu mapa, tienes todas las alternativas. ¿Cuál utilizaría? Uno que bloquea la beta 2 para que contraiga el músculo, o sea, un Ok, contrario. entonces, si bloqueo el beta 2, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Contraer, o sea, el contrario de lo que hicieron. Y entonces con eso se va más veces al baño o menos veces al baño. En vez de irse 10 veces, se va 20 veces, o sea, el tratamiento fue mal. Pero ¿Sí, sí, no, sí, sí se o da sea, cuenta? el contrario de lo que haría el receptor. Es que Por eso, si aquí el un punto es receptor, clave. Aquí tienen que estar pilas a la jugada, porque yo puedo utilizar o agonistas o antagonistas. Si vamos nosotros a utilizar términos técnicos, farmacológicos. Doctor, voy a utilizar un agonista beta 2.
o voy a utilizar un antagonista beta 2. ¿De acuerdo? Entonces tú dijiste que vas a bloquear la función beta 2, ¿no es cierto? Al bloquear la función beta 2, ¿qué querías hacer? Que no se dilate el músculo. Y si no se dilata el músculo, ¿qué consiste? El esfínter se contraiga y que no vaya al baño. Que así no funciona. No, así no funciona. A ver, entonces, Paula, de nuevo, un paciente con urgencia miccional se va al baño cada rato. Quiere decir que su capacidad de la vejiga no le da, tiene una vejiga de 3 centímetros. ¿Ya? Se llenan los 3 centímetros, se va al baño. Se llenan los 3 centímetros, se va al baño. Entonces, ¿qué haría? Podría utilizar un antagonista, pero del alfa 1 para que se contraiga el músculo detrusor. ¿De cuál de los receptores dije que tiene interés farmacológico? ¿Cuál es el receptor más importante en la vejiga? Que ya les dije. El hace beta. un momento. El beta 3. Beta 3. Tres. Beta 3, si se acuerdan, hace un ratito estoy haciendo el último, digo, el más importante con actividad farmacológica es el receptor beta 3, ¿ya? Y digo eso con interés farmacológico, porque yo puedo tener receptores de todo lado, pero no todo lado tengo yo interés farmacológico, quiere decir que no en todo lado tengo fármacos para trabajar. Entonces, el receptor beta 3 tiene una función. ¿Cuál es la función del receptor beta 3? Contraer el músculo del esfínter. Y ¿Qué relajar contrae? Relajar la vejiga y contraer el Relajar la vejiga y contraer el Contraer el esfínter. esfínter. Al paciente con urgencia miccional, tengo que contraer el esfínter o relajarlo. contraer. Contraer el esfínter y hacer que su capacidad de la vejiga sea mayor. Entonces, con eso no se va a ir al baño y está aquí las 2 horas de clase. Un ¿Se da agonista cuenta? beta 3. Entonces, es un agonista beta. ¿Ya? Entonces, la farmacología funciona solo con su clínico. ¿Ya? ¿Qué te vas a acordar después? Que ese fármaco te llama Mirabegrón, ya, pero esa es otra historia. Entonces, tú vas a tener que recordar después los fármacos, pero lo que más me interesa es que razones bien sobre el mecanismo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Majo, ¿cómo vamos con el puntaje? ¿Quién va ganando? ¿Ya? Ok, Majo, usted me hace acuerdo. A ver, Nicolás, otro caso. Tengo un paciente que es fumador y tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No puede respirar. ¿Qué fármaco utilizarías? ¿Qué mecanismo de acción utilizarías? O sea, habría que usar un broncodilatador, así que usaría un agonista beta 2. Eso. Pero Utilizaría un agonista beta 2. Empatamos 1-1. Ese se llama salbutamol. Es un agonista beta 2. Entonces, es lo interesante. Todo el mundo le conoce al salbutamol, sabe que es un broncodilatador, pero no sabía cómo funciona. Ok, ahora ya sabemos que el agonista beta 2 es el salbutamol, así funciona. Perfecto. Entonces, ahora sí empatamos, María José. Dalia, tengo un paciente que tiene hipotensión y bradicardia. ¿Qué haría? Necesito usar vasoconstricción y aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, para un agonista del alfa 1, para aumentar la vasoconstricción y la contracción del músculo liso. Ok. Siendo hipertensión y siendo periférico, un agonista alfa 1 va a funcionar. Era hipotenso, ¿no? Y bradicárdico. Entonces, un agonista alfa 1 está perfecto. Ok. Otro paciente. Tengo un paciente, Sebastián, tengo un paciente hipertenso taquicárdico. Hipertenso y taquicárdico. Entonces sería chuta, podría ser un antagonista del beta 1 o también podría ser un agonista del alfa 1,
porque con el antagonista bloqueo no, el ionotropismo, con el antagonista beta 1 bloqueo el ionotropismo y el cronotropismo, y con el agonista del alfa 1 aumenta la fuerza de contracción. Ya, paciente va a morir. Con el primero está bien, ¿o no? Porque dice antagonista beta 1. Ya, eso se llama antagonista o beta bloqueador. Utilizarías un beta bloqueador y le va bien al paciente. Pero con el segundo caso le mataste al paciente. Chuta, le maté. Le mataste. Porque ¿qué pasa con el alfa 1 y un paciente hipertenso? Eso se aprende. Así se aprende. Aquí aprendemos sin problema. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue, Cristian, el problema? Cuando se usa un agonista del alfa 1, hacemos vasoconstricción. En este caso sí. necesitamos un antagonista que haga una vasodilatación, porque si Correcto. no, ya le hubiera dado un accidente cerebrovascular. Eso. Un accidente cerebrovascular se moría el paciente. Ok, entonces, ¿cómo vamos del puntaje, Majo? 3-1. 3-1. Ajá, le salvo el Cris. Salvo el Cris. Ya, ok. Entonces, otro caso. Vamos a trabajar Cami Orbe. Tengo un paciente con sudoración. Tiene hiperhidrosis. ¿Qué hacemos? No estoy segura si eran alfa 1 los que estaban o sea, los que impiden en las glándulas, pero sería un agonista. ¿Qué dice Steffi? ¿Qué va a pasar con la paciente? Tiene hiperhidrosis y la Cami le da un agonista alfa 1. Va a seguir igual. Va a seguir igual, entonces no pasa nada. Ujú. Entonces, Alina, ¿qué hacemos? Es un antagonista del alfa 1. O sea, si no es Chana, es Juan. Le doy un antagonista alfa 1. Es un antagonista del parasimpático. Es del parasimpático, No, porque el anticolinérgico. neurotransmisor no tiene adrenalina y noradrenalina. Tengo que trabajar en el parasimpático. O hacer un bloqueo simpático ganglionar. Eso bien. Pero en principio tendría que bloquear el simpático. En principio tendría que bloquear el simpático. Pero en la sudoración, farmacológicamente, recuerden que el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces yo tengo que trabajar bloqueando la acetilcolina más que el simpático. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Ok, entonces. Una pregunta. Sí. Para la hiperhidrosis no se usa la Botox. Es la toxina botulínica. La toxina botulínica. Y funciona porque bloquea los receptores muscarínicos del colinérgico. Es la característica. ¿Y por qué? Ese es el mecanismo de acción. Ya sabemos que tiene algunas dificultades ahí, pero va a bloquear funciones en la liberación de la acetilcolina. Es la toxina botulínica, es lo que hace. Si yo libero la función de la acetilcolina es del neurotransmisor de la función motora voluntaria. ¿Sí? La acetilcolina trabaja en la contracción del músculo pero voluntario, es decir, para que vos guiñes el ojo necesitas acetilcolina. Y si te quito la acetilcolina, no puedes mover. Entonces, en la toxina botulínica, parte del proceso de la contracción, de la sudoración, de los procesos de eso están vinculados con esta función de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Porque el sudor se provoca por la activación de la acetilcolina. Ok, bueno, entonces, este pequeño ejercicio nos hace ver que cuando yo voy a buscar una terapéutica, primerito no me tengo que acordar del nombre del medicamento. ¿Qué es lo que yo me tengo que acordar, José? ¿Cuál es la primera reflexión? Bueno, saber cómo controlar básicamente la afección. Es decir, ¿qué mecanismo ¿cómo de acción? actúa? ¿Qué es lo que Exacto. quiero hacer? Correcto.
cómo actúa. O sea, la primera pregunta es ¿qué quiero hacer? Y cuando sé qué quiero hacer, entonces yo voy a escoger los mecanismos de acción y después me voy a contar los nombres. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces recuerden que tenemos que hacer este mapa sobre los receptores. Ahora vamos a estudiar algunos simpático-miméticos. Entonces ahora sí ya me voy a los fármacos. Ustedes tienen que estar pilas a ver a qué grupo pertenece, qué hace y cómo funciona. Chévere. Listo, entonces. Vamos a ver los grupos de los simpático-miméticos. ¿Qué implica? Implica esto. Entonces, vamos a ver fármacos simpático-miméticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen función estimuladora del simpático. Pero recuerden que esta función estimuladora del simpático yo puedo tener al administrar un fármaco una copia del autacoide, o puedo inhibir la MAO, o puedo actuar estimulando los receptores, o puedo evitar el reciclaje de la noradrenalina. Todos estos van a ser simpático-miméticos. Hasta ahí sí está claro, ¿no es cierto? Ok, entonces, vamos a ver el primer grupo. El primer grupo de fármacos van a ser aquellas copias que van a cumplir la función del autacoide. Quiero decir, una copia del autacoide. Entonces, Noeli, ¿cuál va a ser el fármaco, el primero que es copia del autacoide, en el caso de lo que estamos estudiando de los simpático-miméticos? La adrenalina artificial, Correcto. ¿Y cuál más? epinefrina, Es lo mismo que de la adrenalina. ¿Cuáles son los neurotransmisores del simpático? noradrenalina artificial, entonces. Correcto, ya. Entonces vamos a estudiar primero la adrenalina artificial o sintética que yo le inyecto a un paciente y la noradrenalina sintética que le inyecto al paciente. Entonces, ¿en qué paciente se utiliza la adrenalina? La adrenalina tiene su perfil de acción básicamente en un paciente al que tengo que estimular la función cardíaca porque hubo o un paro cardíaco o un shock anafiláctico. La adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo, ¿sí? 1 miligramo. Entonces, vienen ampollas y el perfil básico de indicación de la adrenalina es utilizar en pacientes en parte del proceso de reanimación cardiovascular o en parte de pacientes con un shock cardiogénico, un shock anafiláctico o un paro cardíaco. Esa es la función de la adrenalina. Recuerden que adrenalina o epinefrina es exactamente lo mismo, pero esta es exógena. ¿Qué quiere decir? Que reemplaza a la función del autacoide. Esa es la adrenalina, ¿no es cierto? Y va a tener su función básica sobre esto. Entonces, mi pregunta, Lisbeth, ¿sobre qué receptores va a actuar esta adrenalina exógena, esta ampolla? Lisbeth. Sobre la receta. ¿Sobre qué receptores va a actuar? Sobre los receptores. ¿Qué dice Dalia? Sobre los beta 1 para aumentar la frecuencia cardíaca. Y Es decir, si yo doy adrenalina, va a actuar sobre todos los receptores. Claro. Porque yo estoy dando el autacoide va a actuar sobre receptores alfa, sobre receptores beta, sobre todos los receptores. Esta ampollita me sirve ahorita inyectada directa porque tiene una función sobre todo estimuladora de los receptores beta y de los receptores alfa. Y aquí me va a ayudar ahora porque va a estimular la función cardíaca y porque va a generar una dilatación de los bronquios. Entonces, es broncodilatadora, inotrópica, cardiotrópica positiva. Va a ser la principal función. Pero esta ampolla no tiene actividad específica sobre receptores. Porque es adrenalina. ¿Sí me explico? Entonces, este no es un agonista de un receptor. Esto es un sustituto del autacoide.
Sí está claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo utilizo esto? Cuando yo estoy dando anestesia por sacarle una muelita y el paciente hace un shock anafiláctico, provoca broncoespasmo, le baja la presión y se choca el paciente. Ahí tengo que utilizar adrenalina. Entonces, Bolívar, ¿qué función tiene la adrenalina en el paciente con paro o con shock anafiláctico? Tiene vasoconstricción y broncodilatador. Broncodilatador, vasoconstrictor, pero sobre todo inotrópico positivo, porque si solamente haríamos vasoconstricción no nos serviría. Aumenta la presión sistólica, aumenta la presión sistólica. Eso. Y el inotropismo y cronotropismo positivo, ¿qué quiere decir, Bolívar? Eso mismo que va a aumentar la frecuencia cardíaca al aumentar la fuerza y la presión. Aumenta la fuerza y aumenta la concentración. Pero, ¿De acuerdo? Ok, sí. pero ¿y si se supone que activa todos los receptores, no involucra que también que se activan los alfa 2 y que también son, o sea, que también sería un vaso dilatador a la vez y eso? Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que existen fuerzas mayores y fuerzas menores. La adrenalina tiene un impacto más importante sobre los receptores beta 1, sobre los receptores alfa 1. Quiere decir que esos receptores simpáticos tengo más prioridad en el simpático para salir corriendo y para salir y enfrentar. Y por lo tanto, ¿cuál es la función principal? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la vigilia, aumento de la producción de sangre y de la liberación de la sangre. Eso es prioritario. Eso no quiere decir que no tenga una función con los receptores de alfa 2, ¿sí? Pero esos son secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando actúan los receptores, hay una prioridad. Y la adrenalina, entonces, ¿en qué receptores tendría prioridad, María José? ¿Cuáles serían los receptores de prioridad en el momento de salir corriendo? Sería en este caso en los beta 1 y en los alfa 1. Correcto. En los beta 1 y en los alfa 1. En donde sale corriendo y también la noradrenalina se va a activar. ¿Para qué se va a activar? Para saber a dónde corres. Donde no eres pilas y te has olvidado la noradrenalina, corres, te vas contra un muro y te quedas ahí. Porque no sabías a dónde tenías que correr o no vas a tener la fuerza suficiente para subir el muro. Entonces, lo importante es saber que la adrenalina no es un agonista específico de un receptor, porque esto es adrenalina, va a actuar sobre todos los receptores, pero los receptores en actividad en un paciente con paro y los receptores que actúan sobre todo la adrenalina van a ser broncodilatadores, inotrópicos positivos, cardiotrópicos positivos y recuperadores de la función cardíaca, porque la adrenalina tiene como función sacar más sangre y salir corriendo. En el paciente del paro no es para salir corriendo, ¿no es cierto? ¿Para qué es la adrenalina? Para recuperar la función cardíaca. Estamos claros en eso. Entonces, quiere decir que hay funciones prioritarias y funciones secundarias. Funciones prioritarias, las de salir corriendo de huida, en este caso para dar más sangre. Por eso se pone adrenalina en un paciente en paro o en un shock anafiláctico. ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces tengo claro. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué te parece si a un paciente se le baja la presión un poquito? Entonces, dice, doctor, está el paciente con, en vez de tener 120/80, el paciente está con 90/60, doctor. ¿Le pones adrenalina? No. No es el perfil de la adrenalina. ¿Qué fármaco debería poner ahí? Un agonista alfa 1. Exacto, un agonista alfa 1. Entonces, ahí son otros fármacos. Un agonista alfa 1 podría poner. ¿Ves que no es la adrenalina? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente que dice, doctor, estoy con un paciente con una fibrilación auricular, está fibrilando. Fibrilando quiere decir que no tiene fuerza. ¿Ahí qué fármaco podría poner?
Agonista beta 1. A1, es agonista beta 1. Así funciona la dobutamina. Así funcionan los digitálicos. Así funciona el digital, la digoxina. Funciona siendo un agonista beta 1. Entonces, uno tiene que priorizar el fármaco en base a la condición que tiene el paciente. Si está en shock anafiláctico, está en paro, adrenalina. ¿Ya? Si yo le doy solamente una tabletita en paro, ¿qué va a pasar? Primero, la tabletita no va a pasar. Tiene que ser inyectable. Tiene que ser emergente. Entonces, yo tengo fármacos emergentes con indicaciones específicas. ¿De acuerdo? Entonces, la adrenalina tiene sus indicaciones. ¿Cuáles son, Noelle, las indicaciones de la adrenalina? Puede ser también, o sea, pienso yo que es más cuando está en riesgo la vida del paciente en cuanto en que involucra un paro cardíaco y que Correcto, ya. y reanimación cardiopulmonar. Ya, o sea que entonces ahora sí ya tenemos claro que hay funciones que debo saber el mecanismo de acción, pero tengo indicaciones claras cuando yo tengo que. ¿De acuerdo? No les voy a contar más de la adrenalina porque ustedes van a tener un caso de paro que yo les voy a decir, Carlos tiene tata, y ahí tienen que enterarse cómo se da, cuánto se da, cuántas veces se da, porque yo tengo que ponerles un caso de paro, por eso no les quiero contar más, para que ustedes investiguen y cuando tengan el caso ahí para aprender. Lo que sí van a tener es cómo resucitar a un paciente. ¿De acuerdo? Pero eso en su momento. Hay que estudiar un poco más todavía. Ok, bueno. Entonces, le conocimos a la adrenalina. Recuerden que son ampollas de 1 miligramo, ¿no? Ya. Ok. Ahora tengo la noradrenalina. Entonces, ¿en qué paciente será más indicado la noradrenalina? ¿Qué dices, Andrés Valencia? ¿En qué paciente estaría indicada la noradrenalina? En pacientes que tal vez tienen dificultad para poner atención o estar alerta, ¿Por qué? porque la noradrenalina es más hacia el sistema, o sea, no era periférica, sino era central. Y ahí nos Correcto. explicaba del locus ceruleus que se formaba ahí en el 80%, entonces permitía que una persona esté atenta al momento de escapar o de huir. Correcto, entonces, noradrenalina necesita esta niña, que tiene una depresión profunda, no está prendida en su sistema nervioso, ahí necesito la noradrenalina. Pero recuerden que la noradrenalina también tiene parte periférica, un 20%, por eso también sirve en pacientes hipotensos. También le va a subir la presión, ¿no es cierto? No al nivel que tiene la adrenalina, ¿no es cierto? En un paciente con paro le pongo noradrenalina y ¿qué pasa? Capaz que no sale, porque va a trabajar más a nivel central. ¿Sí me explico? Entonces, la noradrenalina va a estar más en depresión, en déficit de atención, en un paciente apagado, y en un paciente hipotenso puedo dar, ¿sí? Lo que no doy a la adrenalina. La adrenalina no la pongo en un paciente hipotenso, le pongo paciente con paro, en un shock cardiogénico, en un shock anafiláctico con broncoespasmo. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto? Sí está claro. Ok. Estos dos fármacos son sustitutos artificiales exógenos del autacoide. Ese sería el grupo al que pertenece. Ahora vamos a ver un fármaco que es un agonista no selectivo. Si digo agonista no selectivo, ¿a qué me refiero, Sebastián? Que es inespecífico, o sea, que puede, o sea, ¿será que se une o se puede unir a los alfa o se puede unir a los beta? Pero no es como que con ciertas. Ok, correcto, es, ¿ya? Entonces les presento a la efedrina, ¿ya? Ojo que se llama efedrina, ¿sí? Diferente a adrenalina o epinefrina. Tengan cuidado con el término, porque este es epinefrina, ¿ya? Este se llama efedrina y es diferente. Entonces, esta efedrina, este es un agonista adrenérgico, pero ¿qué característica tiene? Es un agonista no selectivo. Al ser no selectivo, ¿qué quiere decir? Que actúa tanto alfa como beta. Entonces,
voy a tener funciones muy parecidas a la adrenalina, pero no es un fármaco similar al autacoide, es otro fármaco, se llama efedrina. Es un agonista adrenérgico de acción mixta que se llama la efedrina. ¿De acuerdo? Siendo de acción mixta, va a actuar similar a la adrenalina. Entonces, ¿qué quiero decir? Va a generar broncoconstricción, va a generar broncodilatación. ¿En qué pacientes le daríamos esta efedrina, José? ¿En qué paciente le daría efedrina? Pacientes tal vez que no puedan respirar bien, que tengan una obstrucción pulmonar. Correcto, en pacientes con broncoespasmo, ¿qué más? Mira la presentación que tiene. ¿Qué presentación tiene la efedrina? José, ¿qué presentación tiene la efedrina? Mira. No le veo muy bien, tal vez son tabletas, no sé. Son tabletas de vía oral. Entonces, ¿le darías esta tabletita de efedrina en un paro? No, para nada. Ah, ok, entonces ahí tenemos clarito el panorama, ¿sí ves? Entonces, la indicación depende de la presentación, de la biodisponibilidad. Todo lo lindo que estudiamos el primer semestre sirve aquí. Porque ¿cómo le doy en paro a un paciente una tabletita? No puedo. Entonces, ¿a qué paciente le voy a dar? A un paciente con broncoespasmo, con hipotensión arterial, que no puede respirar bien, a ese paciente le doy efedrina. Entonces, esta efedrina se está administrando a los pacientes que no pueden tener una respiración adecuada con COVID, que están con broncoespasmo. Se han sabido que hay un problema de espasmo, ¿no es cierto?, que no pueden respirar bien. Por eso en China dieron plantas derivadas de la efedrina, ¿ya? Esta planta se llama pingo pingo, ¿ya? Y de ahí se deriva la efedrina. Esta planta es la que estaban dando en China para mejorar la broncodilatación del paciente en las fases antes de que tenga una necesidad de ventilador, ¿no es cierto? Entonces, esa es la efedrina, ¿de acuerdo? Entonces, es oral, es un agonista mixto, no específico, adrenérgico, y se utiliza en pacientes con hipotensión arterial o con broncoespasmo, las dos indicaciones importantes de la efedrina. ¿Estamos claros? Ok, hay una cosa importante. De esta efedrina, de esta efedrina, hay unos derivados que son las anfetaminas, que tienen una acción indirecta. Estas anfetaminas son derivadas químicas de la efedrina. Anfetaminas, dexanfetaminas, la metanfetamina, todas estas son derivadas de la efedrina. ¿Cómo surge esa historia? La historia surge en los primeros años del siglo XIX, en donde tú tienes la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que tienes aquí? En esta Primera Guerra Mundial, lo que pasa es que se generó toda una tecnología aeronáutica y usaban los pilotos. Entonces, para ganar la guerra con estos pilotos, ¿qué se necesitaba? Que estén pilas, pues que estén despiertos, y la guerra no tiene horario, no es de 8 a 4, no es en horario de oficina. Como no es en horario de oficina, ¿qué podía pasar con los pilotos si estaban en la noche? ¿Qué podía pasar, Ricardo Cárdenas, con los pilotos en la noche? Que estaban más desatentos, con sueño, cansados. Eso quiere decir que donde se duerme uno de estos ñatos, va mal. Entonces descubrieron los derivados de la efedrina, que son las anfetaminas. ¿Qué hace la anfetamina? La anfetamina permite una liberación más rápida de las catecolaminas. Es una acción simpático-mimética. ¿Y qué es lo que tiene como efecto importante? Estimular la noradrenalina, las catecolaminas, y que tengan más catecolaminas en la brecha sináptica. Entonces, ¿cuál fue el efecto de las anfetaminas, Sheila?
¿Cuál es el efecto de la anfetamina entonces? Básicamente sería como que estimular el estado de alerta, el estado de, como que de vigilancia de la persona. Correcto, lo cual les fue muy bien a los pilotos. Pero ¿qué pasó con ellos, Sheila, después? Se volvieron adictos porque están estimulando, bueno, dentro de las catecolaminas estaría la noradrenalina, entonces este tiene un estado de recompensa. Correcto, entonces el punto fue que les fue muy bien en la guerra, pero terminaron también con problemas de adicciones de las anfetaminas. Entonces, estas anfetaminas se utilizaron ahí el origen, después se emocionaron y después tenían procesos de tipo recreativo con las anfetaminas. ¿En dónde estaría indicado las anfetaminas? Las anfetaminas estarían indicadas en pacientes que necesitan broncodilatación o este tipo de pacientes que tienen narcolepsia. ¿Qué es narcolepsia, Bolívar? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué es la narcolepsia? Digo que las anfetaminas estarían indicadas en pacientes con narcolepsia. La narcolepsia. Sí, he escuchado, pero no recuerdo. Narcolepsia es el paciente que se duerme. Eso es. Está caminando, está bien, se duerme. O está en clases, hasta contar 5, ¡pum!, está en el escritorio dormido. Yo tenía un estudiante de noveno que tenía narcolepsia, era calidad. Yo estaba dando clase, estaba despierto, atento. Me daba la vuelta y estaba dormido en el pupitre. Tenaz. Entonces, ese paciente necesita anfetamina para prender la noradrenalina. ¿De acuerdo? ¿Qué otro paciente de esta naturaleza necesitaría, Richard? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué otro paciente necesitaría anfetamina? Una persona depresiva, ¿no? Sí, una persona depresiva. Y la anfetamina también se utiliza en la fase de descontaminación de pacientes adictos. Porque estos medicamentos yo tengo que administrar progresivamente, tener una dosis de estabilidad y luego ir regresando progresivamente. Entonces nos sirven en terapéuticas de drogadicción para disminuir el efecto, el efecto de adictivo que tienen las drogas. Entonces puede servir para eso, para ingresar, ir desintoxicando poco a poco a los pacientes, no como detoxicantes, sino para liberar en los pacientes con alcoholismo o con drogadicción. Eso puede servir también, ¿ok? Bueno, ¿ustedes tienen 5 minutos más o ya tienen clases ahorita? Ya tenemos clase ahorita. Ya, ok, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. No se olviden de hacer los cuadros de estos 3 procesos. De hecho, nos vemos mañana, nos vemos en la prueba. Mañana a las 3 de la tarde. Sí. ¿Y la pseudoefedrina? Ya, ese es otro fármaco. La pseudoefedrina es otro fármaco que es un agonista parcial alfa. Entonces, por eso el nombre de pseudoefedrina. No es lo mismo que la efedrina. Son otros, pertenecen a los agonistas adrenérgicos alfa. Por eso veamos la próxima semana. ¿Chévere? Ya, Doc. Listo. Ya. ¿Estos mapas, Doc, para cuándo son? Ustedes pueden mandar eso hasta ahora 12 de la noche, sin ningún problema. Tengan el tiempo con tranquilidad, pero es mejor que hagan hoy día. Están fresquitos, el conocimiento está claro, hasta estos fármacos. Ahora me acuerdo que con ustedes ¿verdad? No alcancé los alfa. Terminamos solamente hasta las anfetaminas. ¿De acuerdo? Para la prueba. También iría en Alex mañana. Afirmativo. El mapa es de los receptores, ¿verdad? Correcto. Sí. Estudien, por favor, los agonistas alfa. Agonistas alfa. Esos estudien. Vayan y revisen. Agonistas alfa. Ahorita ya no alcancé a darles. Pero estudien agonistas alfa. ¿De acuerdo? Chévere. Okay, nos vemos mañana entonces en la tarde. Que tengan un buen día. Chao María José, chao Cari, Jaime Andrés, César, Cris, Bolívar, nos vemos, chao. Chao Paulín, nos vemos. Chao José, cuídate.